Amigos, bienvenidos a Pichincha Plus. El pasado 23 de junio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante un decreto designó al vicepresidente Alfredo Borrero para que lidere y coordine las acciones para enfrentar al fenómeno del Niño. Así conversamos con la doctora Carla Flores, subsecretaria de la vicepresidencia, quien nos explica cómo avanzan estas acciones. ¿Ya se tiene un estudio de cuánto va a necesitar el gobierno para enfrentar este problema o un estimado de cuántos recursos económicos se van a necesitar? Se hizo un mapeo de priorización de las primeras acciones estratégicas para mitigar. Recordemos que esto va a tener diferentes fases, entonces tenemos primero la fase de prevención en la que estamos en este momento, luego va a haber la fase como tal en la que ya se va a presentar el evento y la tercera fase que es la de recuperación. Esta primera fase está alrededor de unos 266 millones de dólares que se requieren para poder cumplir con todas las carteras de Estado en todo lo que son las actividades de prevención y mitigación para lo que es el ENOS. Entonces, las diferentes carteras lo que han hecho es priorizar tanto sus recursos internos y también priorizar todo lo que son proyectos de inversión o aquellos en los que se pueda ponerle el presupuesto que sea ejecutable de manera lo más ágil posible y que nos responda justamente en las provincias de mayor impacto. ¿Un estimado, tal vez? 266 millones. Ajá. Ya. Dentro de estos estudios también se sabe cuáles serán las zonas más afectadas y cuáles serán los daños que habrá con este fenómeno del Niño. A ver, están priorizadas 17 provincias de las 24. Entre esos tenemos obviamente ya el mapa de riesgos a nivel cantonal y a nivel parroquial, el cual ustedes pueden acceder está de manera pública, se encuentra en el portal de alertasdeecuador.gov.es. Ahí ustedes van a encontrar toda la información, inclusive si es que se encuentran en zona de riesgo o no. ¿Cuáles van a ser los posibles daños? Realmente va a depender si es que el evento se presenta como moderado o si es que el evento se presenta como moderado a fuerte. Entonces tenemos dos escenarios claros. Tenemos escenarios desde el mismo impacto como tal, secundario a las inundaciones, secundario a los oleajes, al incremento del mar. Y también tenemos aquellos que son secundarios a los movimientos de masas, específicamente en zonas donde hay mayor riesgo. Entonces, hay diferentes aspectos. Luego tenemos también la disminución de la productividad. La una es por el incremento de la temperatura del agua y la otra también por las mismas inundaciones o los efectos que se pueden ver. En cuanto a las enfermedades, que es otro de los temas fuertes dentro de los efectos que causa el fenómeno del Niño, ¿cómo se va a tratar este tema? Sobre todo con enfermedades como el dengue, incluso la chikungunya, que puede salir por el agua emposada. A ver, la chikungunya no sale por el agua emposada, lo que se genera es el crecimiento más rápido del mosquito que lleva obviamente este tipo de virus. Este tipo de virus se les conoce como las arbovirosis. Entonces tenemos dos tipos de efectos adversos en salud realmente. La una es el crecimiento exagerado de estos criaderos de moscos. Y recordemos que estos mosquitos son súper limpios. Ellos viven en agua emposada pero limpia. Entonces justamente las primeras medidas de acción es educar a la población sobre no tener pozos de agua donde los mosquitos puedan colocar sus larvas y obviamente generar a la larga un mosquito adulto. Este tipo de mosquito lleva generalmente tres tipos de virus, que es el dengue, chikungunya y el Zika. Son los que más causan y el que nos preocupa bastante o muchísimo en nuestra zona costera es el dengue, porque pueden haber brotes de dengue. ¿Qué es lo que sucede? Una persona está infectada de dengue y el mosquito lo que hace es picarle a la persona que está con dengue y luego puede inocular el mismo virus en otras personas. Entonces realmente el contagio es súper rápido. Esa es la una parte. Lo que hay que hacer es, dependiendo de si es que es un dengue con signos de gravedad o sin signos de gravedad, son diferentes las acciones que se deben tomar. El Ministerio de Salud Pública ya inició la preparación de las personas y la capacitación específica en reconocimiento de signos de alarma y en establecer las medidas de manejo del dengue grave o el dengue sin signos de alarma. Por otro lado, también tenemos mordeduras de serpientes y picaduras de escorpiones. Generalmente esto se ve cuando hay inundaciones porque obviamente van a salir y nos pueden generar justamente estos riesgos. Entonces, para eso lo que se está haciendo es ya tener los sueros antiofídicos de aquí y el suero para la picadura de escorpión, justamente que nos permita en las zonas en las que existe mayor riesgo que puedan atender de manera oportuna a las personas que sufran este tipo de patologías. En provincias como aquí en Pichincha, tal vez en Tungurahua, la gente piensa que los efectos del fenómeno del Niño serán netamente en la costa, pero estas provincias también se encuentran dentro de la zona de riesgo. ¿Qué puede pasar aquí en Pichincha, en Tungurahua, en las zonas, digamos, de la Sierra Centro con el fenómeno del Niño?
A ver, ahí tenemos dos cosas que nos pueden suceder. Primero, entender que el fenómeno, el evento del Niño, lo que va a suceder es generar impacto en poblaciones que estén a alturas menores a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todas las poblaciones de estas 17 provincias que ya han sido identificadas pueden tener riesgos por diferentes cosas. La una puede ser el incremento de los caudales, la otra lo que le explicaba antes, los movimientos de masa. Entonces, todos estos son los que pueden generar riesgos en las poblaciones. Entonces, vamos a tener problemas por pérdidas de vías, idas de taludes o cosas así que podrían poner en riesgo la comunicación básicamente de las diferentes comunidades. Sabemos que las crecidas de río nos han causado impactos ya y estos impactos se pueden ver, por ejemplo, en la pérdida de los puentes y obviamente la incomunicación que se puede ver entre diferentes poblaciones. Entonces hay varias cosas que pueden suceder a lo largo. Decir exactamente qué va a suceder, pues no tenemos una bolita mágica, lo que tenemos es justamente estos modelos que nos permiten identificar cuáles son las probabilidades de mayor riesgo en diferentes lugares y por eso es que identificamos parroquias y cantones en rojo, en naranja y en amarillo. Sabemos que incluso el impacto se va a ver hasta la zona oriental por los ríos, porque sabemos que los ríos se comunican al mar y obviamente el crecimiento de la temperatura, el incremento del mar, todo esto va a generar también un daño a lo largo de manera retrógrada, digamos, va a ir creciendo hacia atrás y justamente todo lo que se ha causado con la deforestación, las casas que se construyen en zonas de riesgo, todos estos procesos pues obviamente incrementan el riesgo de que haya un mayor daño. ¿Se tiene un pronóstico de más o menos cuándo va a iniciar ya el fenómeno del Niño? Existen modelos, los dos modelos matemáticos nos identifican que el cambio de alerta que nosotros llamamos se podría estar viendo entre septiembre y octubre. Fechas exactas no las tenemos todavía, pero se está viendo que la curva sigue a la misma del 97 y 98. Entonces muy probablemente entre septiembre y octubre existiría ya un cambio de alerta. Esto dependerá de que hayan ciertos puntajes técnicos que tienen que cambiarse, temperatura del agua, incremento del agua, ciertos cambios que tienen que verse y que se tienen que cumplir para que se pueda dar el cambio de alerta. Esto lo está manejando INOCAR y ellos son los que están dando el seguimiento continuo, diario, 24 horas para poder identificar justamente estos posibles cambios que se den. Fechas exactas no existen. ¿Sería cambio de alerta naranja ya? Sí, cambiaríamos de alerta, exactamente. Ya, ¿qué le recomendaría a la población para que se vaya preparando a estas fechas? Porque ya estamos a unos meses nomás de septiembre o octubre. ¿Cuáles serían las primeras recomendaciones que les daría a las personas? A ver, lo primero es saber si estoy en zona de riesgo o no. Entonces eso lo pueden hacer identificando justamente en el portal web para ver si es que mi casa o donde estoy viviendo está en zona de riesgo. Lo siguiente que tengo que hacer es obviamente hacer todo lo que son limpiezas de flujos de agua, porque recordemos que el problema va a ser aquí inundaciones, oleajes y cosas así, que lo que crece pues obviamente es la cantidad de agua dentro de ciudades que pueden generar daños a las viviendas. Si es que estoy en zona de riesgo, pues tendría que identificar tempranamente un lugar a donde pueda dirigirme, cómo puedo salvaguardar las cosas, porque generalmente lo que sucede es que algunas personas por tratar de salvar lo que tienen pues terminan teniendo un daño hacia sí mismos, teniendo todos sus papeles en orden, tener una mochila en la que ellos puedan tomar las cosas y salir inmediatamente en caso de que se vean expuestos a un riesgo mayor. Esas son como las cosas de emergencia o digamos de atención a la emergencia que podemos hacer. En la preparación tenemos lo que son las limpiezas de canales, entonces esto ya implica un aporte comunitario, un apoyo comunitario. Si yo sé que tengo un canal a la vista, un canal de riego o cualquier canal que esté cerca de mi domicilio o en mi peridomicilio, pues obviamente lo que debería hacer es mantenerlo limpio, evitar que se represen, evitar que haya lugares de represamiento. La otra es también evitar todo lo que son represamientos de agua limpia. Entonces generalmente tienen cisternas o lugares donde guardan agua y esto tiene que estar tapado, tiene que estar cubierto para evitar justamente el crecimiento de mosquitos. Finalmente, doctora, quería preguntarle, ¿hay personas que se les va a evacuar desde sus casas, que están tal vez en zonas de riesgo? ¿Cómo está el tema esto de las evacuaciones, reubicaciones de estas personas? A ver, el proceso obviamente responde a un control de riesgos dentro de la parte cantonal. Recordemos que esto es responsabilidad de los GATS, es decir, que ellos autoricen o no autoricen la construcción en zonas de riesgo depende únicamente de los gobiernos centralizados. Y ahí sí se hace un llamado específico para que justamente puedan tener establecidas las zonas de riesgo y que no se permita la construcción en áreas de riesgo. Lo que se va a hacer es obviamente identificando todos los espacios. Recordemos que si es que
yo no permito la construcción en zonas de riesgo, no debería tener domicilios ahí. En esos casos, pues las personas generalmente procuran quedarse en su lugar de vivienda, y lo que hace la Secretaría de Gestión de Riesgos es, ya una vez identificados los focos, y esto en trabajo conjunto con la parte municipal o con los GATS territoriales, es justamente establecer cuáles son las familias que se encuentran igual en este riesgo semaforizado, cuáles están en rojo, cuáles están en naranja, cuáles están en amarillo, y obviamente los que están en rojo serán los que serán evacuados lo antes posible. No podemos sacarlos antes de que exista una emergencia, obviamente eso no existe ese tipo de reacciones. Lo que se tiene que hacer es obviamente que no estén en zonas de riesgo las construcciones, y por eso se llama justamente a que verifiquen en dónde se encuentran ubicados sus domicilios. Si es que los domicilios tienen todos los permisos adecuados, asumimos que no están en zonas de riesgo, pero si los domicilios fueron construidos en zonas sin los permisos correspondientes, pues obviamente podríamos estar en un riesgo alto.